En el verano de 1503, dos hombres yacen agonizantes en el Palacio Apostólico. Uno es el Papa Alejandro VI, el otro, su hijo César Borgia, duque valentino, comandante del ejército papal, conquistador de la Romaña, el hombre más temido de Italia. Ambos consumen las mismas fiebres. Ambos deliran. Uno morirá, el otro sobrevivirá. Y con esa diferencia de horas, un imperio construido durante décadas se desintegrará en cuestión de semanas. La historia oficial dirá que fue veneno, que los Borgia cayeron víctimas de su propia traición. Pero esa versión es demasiado simple, demasiado cómoda, porque lo que realmente colapsó aquella noche no fue solo una vida, fue un sistema, un mecanismo de poder tan sofisticado, tan brutal y tan eficaz, que había convertido a una familia española de origen oscuro en los dueños absolutos del Vaticano, en árbitros de reyes, en constructores de reinos y en arquitectos de un modelo de dominación que mezclaba la fe con la fuerza, el dinero con la sangre y la diplomacia con el asesinato. Este es el relato de cómo los Borgia llegaron al centro del poder europeo, de cómo lo ejercieron sin piedad, de cómo intentaron fundar una dinastía que heredara el trono de San Pedro como si fuera una corona secular, y de cómo al final descubrieron que el poder absoluto no se hereda, se disputa, se arrebata y se pierde en un instante. Porque los Borgia no fueron una anomalía, fueron la expresión más descarnada de lo que el Renacimiento italiano realmente era. Un laboratorio de ambición, donde el dinero compraba votos, donde los papas engendraban hijos, donde los cardenales conspiraban como banqueros, y donde la Iglesia funcionaba como una corporación multinacional con ejércitos propios, territorios en disputa y balances ocultos que decidían el destino de naciones enteras. La historia comienza mucho antes de Roma, comienza en el Reino de Valencia, en la Corona de Aragón, a mediados del siglo XV. Allí, en la pequeña localidad de Xàtiva, nace Rodrigo de Borja. Su familia no es noble, no posee castillos, no tiene sangre real, pero tiene algo más valioso en ese momento. Un tío con ambición y una red de contactos eclesiásticos que saben cómo funciona el verdadero poder en Europa. Ese tío se llama Alfonso de Borja. Es jurista, diplomático y hombre de confianza del rey Alfonso V de Aragón. En 1444, el rey lo nombra obispo de Valencia. En 1456, tras años de maniobras en la curia romana, Alfonso de Borja es elegido papa con el nombre de Calixto III. Tiene 77 años. Nadie espera que dure mucho. Pero en los 3 años que gobierna, hace algo que marcará el destino de su familia para siempre. Coloca a su sobrino Rodrigo en el corazón del sistema. Rodrigo de Borja tiene 25 años cuando su tío lo nombra cardenal. No ha estudiado teología. No ha vivido en un monasterio. No es un hombre de oración. Pero eso no importa, porque el cargo de cardenal en el siglo XV no es un título espiritual, es un puesto ejecutivo. Un cardenal administra territorios, recauda impuestos, negocia tratados, financia guerras y, sobre todo, vota en los cónclaves. Y el voto en un cónclave es la moneda más valiosa de Europa. Calixto III también nombra a Rodrigo vicecanciller de la Iglesia, es decir, jefe de la administración papal. Es un cargo técnico, burocrático, invisible, pero es el cargo que maneja el dinero, y quien maneja el dinero, maneja el poder. Cuando Calixto III muere en 1458, Rodrigo tiene 30 años y ya conoce cada mecanismo del Vaticano, conoce a cada cardenal, conoce sus deudas, sus vicios, sus ambiciones, conoce cómo se compran votos, cómo se venden cargos, cómo se manipulan elecciones, y comprende algo esencial. El papado no es una institución religiosa, es una monarquía electiva, y como toda monarquía, se conquista. Por cierto, si te apasionan estas historias de poder, dinero y legado, aquí descubrirás documentales sobre imperios, familiares, fortunas ocultas y los secretos que marcaron el rumbo del mundo. Suscríbete y cada semana exploraremos juntos cómo el dinero construyó y destruyó grandes dinastías. Después de esto, continuamos. Durante los siguientes 30 años,
Rodrigo de Borja, ahora italianizado como Rodrigo Borgia, permanece en Roma. Sobrevive a 5 papas, sirve a todos, traiciona a ninguno abiertamente, acumula beneficios eclesiásticos, obispados en España, abadías en Italia, rentas en toda Europa. No vive como un monje, vive como un príncipe. Tiene amantes, tiene hijos, tiene palacios, y nadie se escandaliza porque en la Roma del Renacimiento eso es lo normal. Pero Rodrigo no es un libertino, es un estratega. Cada hijo que engendra es una pieza en el tablero. Cada alianza matrimonial que planea es una inversión. Cada cargo que otorga es un favor que se cobrará después. Y cuando en 1492 muere el Papa Inocencio VIII, Rodrigo Borgia tiene 61 años, una fortuna inmensa y una red de lealtades tan densa que ningún otro cardenal puede competir. El cónclave de 1492 es, en esencia, una subasta. Rodrigo Borgia compra votos con dinero, con cargos, con castillos, con promesas. Le ofrece al cardenal Ascanio Sforza el cargo de vicecanciller y la ciudad de Nepi. Le promete a otros cardenales abadías, obispados, pensiones vitalicias. No oculta nada. No necesita hacerlo, porque todos saben que así funciona el sistema. El 11 de agosto de 1492, Rodrigo Borgia es elegido papa con el nombre de Alejandro VI. Tiene 61 años, 4 hijos reconocidos, una amante pública, Panozza dei Catanei, madre de esos hijos, y otra amante más joven y célebre, Giulia Farnese, a quien llaman la Bella, y que vive en el Vaticano con total descaro. Roma tiembla. Las grandes familias romanas, los Orsini, los Colonna, los de la Rovere, observan con desprecio y miedo. Desprecio porque Rodrigo es extranjero, español, advenedizo. Miedo porque saben que no ha llegado para administrar, ha llegado para conquistar. Alejandro VI tiene un plan. No quiere ser un papa más. Quiere fundar una dinastía. Quiere que el poder papal se transmita de padres a hijos, como en cualquier monarquía. Y para eso necesita convertir a sus hijos en piezas clave del tablero político italiano. Tiene 4 hijos legítimos con Panozza dei Catanei, Juan, César, Lucrecia y Jofré. Cada uno tiene un rol asignado. Juan Borgia, el mayor, es el favorito del Papa. Guapo, encantador, superficial. Alejandro lo nombra duque de Gandía, un título español que le otorga tierras y rentas en la corona de Aragón. Lo casa con María Enríquez de Luna, pariente de los reyes católicos. Juan es el heredero dinástico, el que llevará el apellido, el que fundará la casa nobiliaria de los Borgia. César Borgia, el segundo hijo, es más inteligente, más ambicioso, más peligroso. Alejandro lo nombra cardenal a los 18 años. César odia los hábitos, odia la Iglesia, odia estar encerrado en el Vaticano, mientras su hermano Juan recibe títulos y ejércitos. Pero obedece, porque sabe que su padre tiene un plan. Lucrecia Borgia, la única hija, es la moneda de cambio. Bella, educada, dócil en apariencia. Alejandro la casará 3 veces. Cada matrimonio será una alianza estratégica. Cada divorcio, una ruptura política. Lucrecia no tiene voz, pero su cuerpo y su apellido valen más que cualquier tratado. Jofré Borgia, el menor, es insignificante, débil, inseguro, olvidado. Alejandro lo casa con Sancha de Aragón, hija ilegítima del rey de Nápoles, para asegurar una alianza con el sur de Italia. Nadie espera nada de Jofré, y Jofré no decepciona a nadie. El plan de Alejandro es claro: usar a Juan para consolidar la alianza con España, usar a César para controlar la Iglesia, usar a Lucrecia para tejer alianzas matrimoniales, usar a Jofré para Nápoles, y mientras tanto, acumular territorios, despojar a las familias romanas de sus feudos, construir un reino en el centro de Italia que pueda heredarse, que pueda defenderse, que pueda durar. Pero hay un problema que Alejandro no prevé, un problema que destruirá todo el plan. César odia a Juan. En la noche del 14 de junio de 1497, Juan Borgia,
duque de Gandía, desaparece. Ha cenado con su madre Vannozza y su hermano César. Sale del palacio acompañado de un sirviente, nunca regresa. Al día siguiente, su caballo aparece en el barrio judío de Roma. Uno de los estribos está cortado. Hay manchas de sangre. Se organizan batidas por toda la ciudad. El Papa está desesperado. Ofrece recompensas, amenaza, reza. 3 días después, el cuerpo de Juan es encontrado en el río Tíber. Tiene 9 puñaladas, la garganta cortada, las manos atadas. Está lastrado con piedras, pero las cuerdas se han aflojado y el cadáver ha emergido. Roma entera sabe quién lo ha matado. Todos murmuran el mismo nombre: César. Alejandro VI convoca una investigación, interroga a testigos, promete justicia, pero la investigación se detiene abruptamente. No hay arrestos, no hay juicios, no hay castigos. El Papa ordena silencio, y el silencio lo dice todo. Juan era el heredero, Juan era el favorito, Juan era el futuro. Pero Juan también era un inepto. Había fracasado como comandante militar, había perdido batallas, había humillado a la familia. Y César, el cardenal forzado, el hijo relegado, había decidido que ya no lo soportaría más. El asesinato de Juan Borgia no es un crimen pasional, es un golpe de estado familiar. César elimina al heredero y se convierte en el único hijo capaz de cumplir el plan de Alejandro. Y el Papa, destrozado, furioso, impotente, no tiene más remedio que aceptarlo. En 1498, César Borgia renuncia al cardenalato. Es el primer cardenal en la historia que abandona voluntariamente la púrpura. Alejandro negocia con el rey Luis XII de Francia. A cambio de apoyar la anulación del matrimonio del rey, César recibe el título de duque de Valentinois y un ejército francés. También recibe un nuevo nombre, el duque Valentino. César ya no es un clérigo, es un príncipe, y está listo para conquistar Italia. La Romaña es una región en el centro de Italia, formalmente bajo control del Vaticano, pero en la práctica gobernada por una red de pequeños tiranos locales. Los Malatesta en Rímini, los Manfredi en Faenza, los Riario en Forlì e Imola, los Montefeltro en Urbino. Todos deben tributo al Papa. Ninguno paga. Todos gobiernan como señores independientes, y todos son odiados por sus propios súbditos. Alejandro VI decide que ha llegado el momento de recuperar esos territorios, no para la Iglesia, para los Borgia, y César será el instrumento. En 1499, César Borgia cruza los Alpes con un ejército de 10.000 hombres, financiado por Francia y bendecido por el Papa. Su lema es «Aut César, aut nihil», o César o nada. La campaña es brutal y eficaz. César no negocia, no perdona, no espera. Asedia castillos, compra traiciones, ejecuta a los que resisten. En pocos meses conquista Imola, Forlì, Pésaro, Rímini, Faenza. Los señores locales huyen, se rinden o mueren. La más famosa resistencia es la de Caterina Sforza, señora de Forlì, una mujer guerrera, culta, despiadada. Caterina resiste el asedio durante semanas. Cuando sus hijos son capturados y amenazados, ella responde desde las murallas, levantándose las faldas y gritando: ¿Creéis que no puedo hacer más? Es una mujer que no se doblega, pero al final su castillo cae. César la toma prisionera, la lleva a Roma, y según los rumores, la convierte en su amante. Caterina Sforza pasará meses encerrada en el Castel Sant'Angelo. Nunca será liberada oficialmente, simplemente desaparecerá del relato. Porque en el sistema Borgia, los enemigos no se perdonan, se borran. Por cierto, si te interesa entender cómo nacieron las grandes fortunas, los imperios empresariales y las familias que dominaron la historia, en este canal cada semana te esperan historias reales que mezclan ambición, poder y destino. Suscríbete y descubre los secretos que cambiaron el curso del mundo. A continuación seguimos. En 1501, César controla toda la Romaña. Alejandro VI emite bulas papales que despojan formalmente a los antiguos señores de sus territorios y los transfieren a César. No es una operación religiosa, es una expropiación legal respaldada por la fuerza. Y funciona porque nadie puede oponerse.
El Papa controla la legitimidad, César controla el ejército, y juntos controlan el dinero, porque la conquista de la Romaña no es solo militar, es financiera. Cada ciudad conquistada aporta tributos, cada señor desposeído deja atrás palacios, tesoros, arsenales. Cada nuevo territorio se integra en una red administrativa centralizada, donde los ingresos fluyen directamente hacia Roma, y desde Roma hacia los Borgia. César instala en cada ciudad conquistada un gobernador leal, reorganiza la justicia, aplasta el bandolerismo, reduce los impuestos locales para ganarse el favor de la población, y funciona, porque para los campesinos y artesanos de la Romaña, César no es un invasor, es un libertador. Los antiguos señores eran crueles, arbitrarios, corruptos. César es eficiente, predecible y relativamente justo. La gente lo aplaude en las calles. Maquiavelo, enviado como embajador de Florencia, observa fascinado. Escribe informes detallados sobre César Borgia. Años después, cuando redacté El Príncipe, será César el modelo. El hombre que entiende que el poder no se mendiga, se toma, y se conserva con astucia, con fuerza, y con la capacidad de ser amado y temido al mismo tiempo. Pero hay un problema que César conoce, que Alejandro conoce, y que todos los enemigos de los Borgia también conocen. El poder de César depende enteramente de su padre. Sin Alejandro VI, en el trono de San Pedro, César no es nada. Es un duque sin reino, un comandante sin ejército, un hijo bastardo de un papa muerto. Y Alejandro tiene 70 años, y en el verano de 1503 enferma. Mientras César conquista territorios, Lucrecia Borgia conquista alianzas, o más bien es conquistada, porque Lucrecia no elige, Lucrecia obedece. Su primer matrimonio es en 1493, con Giovanni Sforza, señor de Pesaro, y sobrino de Ludovico el Moro, duque de Milán. Lucrecia tiene 13 años. El matrimonio es una alianza con los Sforza, la familia más poderosa del norte, de Italia. Pero en 1497, tras el asesinato de Juan Borgia, Alejandro decide que los Sforza ya no son útiles. Necesita una alianza con Nápoles. Necesita deshacer el matrimonio de Lucrecia. El problema es que Lucrecia y Giovanni han consumado el matrimonio. No se puede anular por falta de consumación. Entonces Alejandro hace algo inaudito. Obliga a Giovanni a firmar una declaración pública de impotencia. Giovanni se niega. Alejandro amenaza. Giovanni huye de Roma. Alejandro lo persigue, lo acosa, lo humilla públicamente. Finalmente, Giovanni cede, firma, acepta declararse impotente. A cambio, conserva la dote. El matrimonio es anulado. Lucrecia, oficialmente, vuelve a ser virgen. Pero hay rumores de que Lucrecia ha tenido un amante en el Vaticano, rumores de que está embarazada, rumores de que el padre del niño es su propio hermano César, o peor aún, su propio padre Alejandro. Los rumores nunca se confirman, pero Lucrecia es enviada a un convento. Pasa meses, encerrada. Cuando reaparece, no hay niño. No hay explicaciones, solo silencio. En 1498, Lucrecia se casa por segunda vez, esta vez con Alfonso de Aragón, duque de Vizcaya, hijo ilegítimo del rey de Nápoles. Es un joven apuesto, dulce, inofensivo. Lucrecia por primera vez parece enamorada. Tienen un hijo juntos, viven en el Vaticano, son, en apariencia, felices, pero en 1499 la situación política cambia. César Borgia firma una alianza con Francia. Francia está en guerra con Nápoles. De repente, Alfonso de Aragón, el esposo napolitano de Lucrecia, es un enemigo. En julio de 1500, Alfonso es atacado en las escaleras de San Pedro. Recibe múltiples puñaladas, sobrevive. Es llevado a una habitación en el Vaticano. Lucrecia lo cuida día y noche. Pone guardias en la puerta, tiene miedo, sabe que volverán. Un mes después, mientras Alfonso se recupera, un hombre entra en la habitación. Es Miguel de Corella,
llamado Michelotto, el sicario personal de César Borgia. Michelotto estrangula a San Alfonso en su cama, delante de Lucrecia. Lucrecia grita, llora, suplica a su padre. Alejandro la consuela. Le dice que ha sido necesario, que los Borgia no pueden permitirse debilidades, que ella es una Borgia y que debe comportarse como tal. Lucrecia entiende que no es una persona, es una herramienta, y que su vida no le pertenece. En 1501, Lucrecia se casa por tercera vez, esta vez con Alfonso d'Este, heredero del ducado de Ferrara, una de las cortes más refinadas de Italia. La familia Este no quiere el matrimonio. Consideran a los Borgia advenedizos, criminales, indignos, pero Alejandro ofrece una dote inmensa, ofrece territorios, ofrece dispensas papales, ofrece todo lo que tienen, y los Este, finalmente, aceptan. Lucrecia parte hacia Ferrara en 1502. Nunca volverá a Roma. Vivirá el resto de su vida en Ferrara, donde será una duquesa respetada, una mecenas de las artes, una madre devota. Morirá en 1519, a los 39 años, tras dar a luz a su octavo hijo. Y cuando muera, nadie en Ferrara recordará los escándalos. Solo recordarán a una mujer culta, piadosa, generosa. Pero Lucrecia nunca olvidará que fue casada 3 veces contra su voluntad, que vio morir a su segundo esposo asesinado por su hermano, que fue separada de sus hijos, que fue utilizada, manipulada, sacrificada, y que todo eso se hizo en nombre del poder, en nombre de los Borgia. En 1502, César Borgia parece invencible. Controla la Romaña, tiene un ejército de 12.000 hombres, tiene el apoyo de Francia, tiene el respaldo del Papa, y tiene un plan: conquistar Bolonia, la ciudad más importante del centro de Italia, y convertirse en rey. Pero hay un problema. Sus propios comandantes empiezan a tener miedo. Miedo de que César sea demasiado poderoso. Miedo de que una vez que haya conquistado toda Italia central, ya no los necesite. Y miedo de que haga con ellos lo que ha hecho con todos sus enemigos: eliminarlos. Los condotieros, los comandantes mercenarios al servicio de César, se reúnen en secreto. Son hombres brutales, ambiciosos, sin escrúpulos. Vitellozzo Vitelli, señor de Città di Castello; Oliverotto da Fermo, tirano de Fermo; Paolo Orsini y Francesco Orsini, miembros de la poderosa familia romana. Todos han servido a César, todos han cobrado su oro, y todos han decidido traicionarlo. En octubre de 1502, los condotieros se rebelan, atacan territorios leales a César, sitian fortalezas, declaran públicamente que ya no obedecen al duque Valentino. Es una conspiración abierta, y César está en inferioridad numérica. Pero César no entra en pánico. Hace lo que mejor sabe hacer: disimula, negocia, promete, envía cartas a los condotieros diciéndoles que comprende sus quejas, que está dispuesto a olvidar la rebelión, que quiere hacer las paces, que los necesita, que pueden confiar en él. Los condotieros dudan, pero finalmente aceptan reunirse con César en la ciudad de Senigallia, en la costa adriática, para sellar la paz. Es diciembre de 1502. Hace frío, hay niebla. César llega a Senigallia con una pequeña escolta. Los condotieros entran en la ciudad desarmados, como señal de buena fe. César los recibe con abrazos, con sonrisas, con promesas. Los invita a cenar en el palacio del gobernador. Entran en el palacio. Las puertas se cierran detrás de ellos. Y entonces los hombres de César los rodean. En cuestión de minutos, Vitellozzo Vitelli y Oliverotto da Fermo son estrangulados. Paolo Orsini y Francesco Orsini son arrestados y ejecutados días después. La noticia recorre Italia como un rayo. César Borgia ha aniquilado a sus enemigos sin disparar un solo tiro. Los ha atraído con palabras, los ha engañado con promesas y los ha eliminado con frialdad absoluta. Maquiavelo, que está presente en Senigallia como observador, escribe fascinado: el duque ha mostrado que sabe usar tanto al león como al zorro.
sabe cuándo debe rugir y cuándo debe disimular, y esa es la esencia del poder. Pero hay algo que Maquiavelo no sabe, algo que César tampoco sabe, algo que nadie puede prever. Alejandro VI tiene 72 años, y su salud empieza a fallar. En agosto de 1503, Roma arde bajo un calor insoportable. Hay rumores de peste, hay rumores de envenenamiento, hay rumores de que los Borgia han ido demasiado lejos, han acumulado demasiados enemigos y que alguien, finalmente, ha decidido actuar. El 5 de agosto, Alejandro VI y César Borgia cenan en la villa del cardenal Adriano Castellesi, en las afueras de Roma. Es una cena entre amigos, o eso parece, porque al día siguiente, tanto Alejandro como César enferman gravemente. Fiebres altísimas, vómitos, delirios. Los médicos no saben qué hacer. Algunos dicen que es malaria, otros dicen que es veneno. Nadie está seguro. Alejandro VI agoniza durante una semana. Delira. Llama a sus hijos. Pide perdón. Reza. El 18 de agosto de 1503 muere. Tiene 72 años. Ha sido papa durante 11 años. Y en esos 11 años ha transformado el Vaticano en una monarquía familiar. Ha desposeído a las grandes familias romanas. Ha construido un reino para su hijo y ha escandalizado a toda Europa. Su cuerpo es llevado a San Pedro, pero nadie quiere tocarlo. Los rumores de veneno han aterrorizado a los sirvientes. Finalmente, unos obreros lo meten en un ataúd demasiado pequeño. Tienen que romperle los huesos para que quepa. Es un final grotesco para un hombre que gobernó con pompa y esplendor. Mientras tanto, César Borgia lucha por su vida. Las mismas fiebres que mataron a su padre lo tienen postrado. Está débil, delirante, incapaz de moverse, y en ese momento de máxima vulnerabilidad, Roma estalla. Las familias que los Borgia despojaron regresan. Los Orsini toman sus palacios. Los Colonna recuperan sus castillos. Los enemigos salen de las sombras. Y en el Vaticano, los cardenales se reúnen para elegir a un nuevo papa. César sabe que está perdido. Sin su padre, no tiene legitimidad. Sin legitimidad, no tiene ejército. Sin ejército, no tiene nada. Intenta levantarse, intenta negociar, intenta sobornar a los cardenales, pero está demasiado débil y los cardenales ya no le temen. El 22 de septiembre de 1503 es elegido papa el cardenal Francesco Todeschini Piccolomini, con el nombre de Pío III. Es un hombre anciano, enfermo, inofensivo. Muere 26 días después. El 31 de octubre de 1503 es elegido papa el cardenal Giuliano della Rovere, enemigo mortal de los Borgia, con el nombre de Julio II. Y con esa elección, el destino de César Borgia queda sellado. Julio II es todo lo que Alejandro VI no fue. Austero, guerrero, implacable. Y odia a los Borgia con una pasión personal. Durante el pontificado de Alejandro, Giuliano della Rovere vivió exiliado en Francia, esperando su momento. Ahora, ese momento ha llegado. Una de las primeras órdenes de Julio II es arrestar a César Borgia. César, todavía débil, intenta huir de Roma. Es capturado en Ostia por orden del Papa. Es llevado de vuelta al Vaticano. Julio II lo interroga personalmente. Le exige que entregue todas las fortalezas de la Romaña, que todavía están bajo control de comandantes leales a él. César se niega. Julio II lo encierra en el Castel Sant'Angelo. Durante meses, César permanece prisionero. Negocia, promete, miente. Finalmente, accede a entregar las fortalezas a cambio de su libertad. Julio II acepta. Pero en cuanto César entrega las últimas fortalezas, Julio II rompe su promesa. Ordena que César sea trasladado a España, donde será entregado a Fernando de Aragón. César es embarcado hacia España como un prisionero común. Es encerrado en el castillo de la Mota, en Medina del Campo. Pasa 2 años en prisión. 2 años en los que su imperio se desintegra. 2 años en los que su nombre se convierte en sinónimo de traición, crueldad,
ambición desmedida. En 1506, César escapa. Huye a Navarra, donde su cuñado, el rey Juan III, le ofrece asilo. Le da un pequeño ejército. Le da una última oportunidad de recuperar algo de su antigua gloria. Pero César ya no es el duque Valentino, ya no es el conquistador de la Romaña. Es un mercenario al servicio de un rey menor, en un reino menor, en una guerra menor. El 11 de marzo de 1507, César Borgia participa en el asedio del castillo de Viana, en Navarra. Es una escaramuza sin importancia. Pero César, impaciente, imprudente, desesperado por demostrar que todavía es el guerrero temido de antaño, carga solo contra un grupo de soldados enemigos. Es una emboscada. Los soldados lo rodean. César lucha, mata a varios, pero son demasiados. Cae de su caballo, lo atraviesan con lanzas, lo rematan en el suelo. Tiene 31 años. Su cuerpo es llevado a la iglesia de Santa María de Viana. Lo entierran bajo el altar mayor, con honores militares. Pero años después, en 1537, el obispo de Calahorra ordena exhumar sus restos y arrojarlos a la calle, porque considera indigno que un hombre tan pecador, tan manchado de sangre, descanse en suelo sagrado. Los huesos de César Borgia son pisoteados por caballos y carros durante siglos. En 1945, durante unas obras de restauración, se encuentran algunos fragmentos. Son reenterrados bajo una losa en el exterior de la iglesia. Hoy, los turistas pasan sobre esa losa sin saber quién yace debajo. Es el final de un hombre que estuvo a punto de convertirse en rey de Italia, que conquistó territorios, aterrorizó a príncipes, fascinó a Maquiavelo y construyó un imperio en menos de 5 años, y que lo perdió todo en menos de 5 meses, porque César Borgia cometió el error fundamental de cualquier constructor de imperios. Creyó que el poder podía heredarse. Creyó que la estructura que había construido con su padre sobreviviría a la muerte de su padre, y descubrió, demasiado tarde, que el poder no se hereda, se disputa, y se pierde en cuanto falta la fuerza que lo sostiene. Cuando César muere, en 1507, los Borgia como dinastía han terminado. Lucrecia vive en Ferrara, respetada pero aislada. Joffre ha desaparecido de la historia. Los hijos ilegítimos de César y Alejandro se dispersan por Europa, algunos con títulos menores, otros en el anonimato. Pero el impacto de los Borgia no termina con su caída, porque lo que los Borgia demostraron, con una claridad brutal, es cómo funciona realmente el poder en el Renacimiento italiano. Demostraron que el papado no es una institución espiritual, es una monarquía electiva, donde los votos se compran, los cargos se venden, y las decisiones se toman en función de intereses dinásticos y financieros. Demostraron que la Iglesia no está separada del Estado. Es el Estado, tiene ejércitos, tiene territorios, tiene ingresos fiscales, tiene diplomacia, y quien controla la Iglesia, controla Italia. Demostraron que las alianzas matrimoniales no son cuestiones sentimentales, son instrumentos de poder. Lucrecia fue casada 3 veces, no por amor, sino porque cada matrimonio abría una puerta, cerraba un conflicto o compraba un aliado. Demostraron que la violencia no es un fracaso de la política, es una herramienta de la política. César no asesinó por sadismo, asesinó porque era más eficiente, más rápido y más barato que negociar, y demostraron que el dinero es el verdadero motor del poder. Cada conquista de César fue financiada, cada voto en el cónclave fue comprado, cada alianza fue sellada con oro. Y cuando el dinero se acabó, cuando Alejandro murió y las arcas del Vaticano dejaron de estar disponibles, César se derrumbó en cuestión de semanas. Maquiavelo entiende todo esto, y cuando escribe El Príncipe, en 1513, 6 años después de la muerte de César, no está escribiendo un tratado moral, está escribiendo un manual de ingeniería política, y el modelo es César Borgia. Maquiavelo escribe: César Borgia era considerado cruel. No obstante, esa crueldad suya reorganizó la Romaña, la unificó, la pacificó y la hizo fiel. Y si se considera bien, se verá que fue mucho más piadoso que el pueblo florentino,
que por evitar el nombre de cruel dejó destruir Pistoia. Es una defensa descarnada de la eficacia sobre la moralidad, y es una lección que los Borgia enseñaron con sangre y oro. El poder no se construye siendo bueno, se construye siendo eficaz. Pero hay algo más profundo en la historia de los Borgia, algo que va más allá de los asesinatos, los escándalos y las conquistas. Y es esto: los Borgia no inventaron un sistema corrupto, lo perfeccionaron. El Vaticano del siglo XV no es una institución religiosa que ocasionalmente se corrompe. Es una corporación multinacional, con una estructura financiera sofisticada, ingresos diversificados y mecanismos de control que abarcan toda Europa. Los ingresos del Vaticano provienen de múltiples fuentes. Primero, los tributos de los estados pontificios, los territorios directamente gobernados por el Papa en el centro de Italia. Segundo, las rentas de las propiedades eclesiásticas, dispersas por toda Europa. Abadías, monasterios, obispados, cada uno con tierras, siervos y producción agrícola. Tercero, los diezmos, el 10% de los ingresos de los fieles que, en teoría, deben pagar a la Iglesia. Cuarto, las indulgencias, el perdón de los pecados que se vende a cambio de dinero. Quinto, los annati, el impuesto que los obispos recién nombrados deben pagar al Papa. Sexto, las dispensas matrimoniales, los permisos especiales para casamientos entre parientes que se otorgan a cambio de sumas considerables. Y séptimo, el más lucrativo de todos, la venta de cargos eclesiásticos. Un cardenalato en el siglo XV puede costar entre 10.000 y 30.000 ducados, dependiendo de las rentas asociadas. Un obispado importante puede costar 5.000 ducados. Un cargo en la curia romana, 1.000 ducados. Y todos estos cargos son vitalicios. Es decir, una vez comprados, generan ingresos anuales hasta la muerte del titular. Alejandro VI perfecciona este sistema. Durante su pontificado, crea nuevos cardenales a un ritmo sin precedentes. No porque la Iglesia los necesite, porque necesita el dinero. Cada nombramiento es una inyección de capital, y cada cardenal nuevo es un voto comprado para el próximo cónclave. Además, Alejandro utiliza un mecanismo que sus predecesores usaron con moderación, pero que él convierte en política, sistemática: la confiscación de bienes de cardenales muertos. Cuando un cardenal muere, sus propiedades personales, en teoría, deberían pasar a sus herederos, pero Alejandro encuentra justificaciones legales para quedarse con una parte significativa. A veces con todo. Es un sistema de rotación de capital. El cardenal paga por el cargo, disfruta de las rentas durante años, muere. El Papa confisca sus bienes y vende el cargo a otro comprador. Es, en esencia, un modelo de capitalización continua. Y funciona porque hay demanda, porque en el Renacimiento italiano, un cargo eclesiástico no es solo un título espiritual. Es una inversión financiera, genera rentas, otorga inmunidad legal, proporciona influencia política. Y para las familias nobles, es una forma de colocar a un hijo menor en una posición de poder sin dividir la herencia. Los Borgia no inventan este sistema, pero lo explotan con una eficiencia sin precedentes, y cuando Alejandro muere, deja un Vaticano financieramente sólido, pero moralmente devastado. La historia de los Borgia es también la historia de las mujeres que fueron utilizadas, sacrificadas y borradas en nombre del poder. Vannozza dei Catanei, la madre de los 4 hijos principales de Alejandro, es una mujer inteligente, pragmática y completamente invisible en los relatos oficiales. Es la amante del Papa durante más de 20 años. Pero cuando Alejandro asciende al papado, Vannozza es discretamente apartada. Recibe propiedades, rentas y respeto. Pero ya no vive en el Vaticano. Ya no aparece en público con Alejandro. Porque un papa puede tener hijos, pero no puede exhibir a su amante. Vannozza acepta, porque entiende las reglas, y porque sabe que su poder, su seguridad y su riqueza dependen de la discreción. Giulia Farnese, la amante más joven y célebre de Alejandro, es diferente. Tiene 19 años, cuando se convierte en la favorita del Papa. Es célebre por su belleza. La llaman Giulia la Bella. Vive en el Vaticano. Aparece en público con Alejandro. Posa para pintores.
Es retratada como la Virgen María en frescos oficiales. Roma se escandaliza, pero Alejandro no se inmuta, porque Julia no es solo una amante, es un símbolo de que Alejandro VI no se avergüenza de nada, que no pide perdón, que gobierna según sus propias reglas. El hermano de Julia, Alessandro Farnese, es nombrado cardenal a los 25 años. No tiene formación teológica, no tiene experiencia administrativa, pero tiene una hermana en la cama del Papa. Y eso es suficiente. Alessandro Farnese será, décadas después, el Papa Pablo III. Y su nombramiento como cardenal, comprado con el cuerpo de su hermana, será el inicio de una de las dinastías papales más duraderas del Renacimiento. Y luego está Lucrecia. Lucrecia, que fue casada a los 13 años, divorciada a los 17, casada de nuevo a los 18, viuda a los 20, casada por tercera vez a los 21, que vio morir asesinado a su segundo esposo, que fue acusada de incesto con su padre y su hermano, que fue encerrada en conventos, que fue exhibida como virgen 3 veces, que fue utilizada como moneda de cambio en cada jugada política de su familia. Lucrecia nunca escribió sus memorias, nunca dejó un testimonio directo, pero las cartas que intercambió con su hermano César, conservadas en los archivos de Ferrara, revelan algo inquietante. Lucrecia amaba a César, no con amor fraternal, con algo más oscuro, más intenso, más desesperado. Y César, en sus cartas, responde con la misma intensidad. ¿Hubo incesto? No hay pruebas, pero hay algo peor que las pruebas. Hay la certeza de que en esa familia los límites entre el amor, el poder y la posesión estaban completamente borrados. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: rescatar las historias que revelan cómo el dinero y la ambición dieron forma a nuestra historia. Porque entender las grandes fortunas es entender el poder, la humanidad y sus sombras. Suscríbete y forma parte de esta comunidad que ama descubrir los secretos del pasado. Volvamos al tema. Durante siglos, los Borgia han sido retratados como monstruos, como la encarnación del mal renacentista, como una familia de envenenadores, asesinos, incestuosos y corruptores de la Iglesia. Y en parte, eso es cierto. César Borgia asesinó a su hermano, asesinó a decenas de enemigos, ordenó ejecuciones masivas, traicionó aliados, rompió tratados. Alejandro VI compró el papado, vendió cargos eclesiásticos, tuvo hijos con múltiples mujeres, exhibió a sus amantes en el Vaticano, utilizó el poder de la Iglesia para enriquecer a su familia. Pero la pregunta es, ¿fueron los Borgia una excepción? ¿O fueron simplemente más eficaces, más visibles y más descarados que sus contemporáneos? Porque la verdad es que casi todos los papas del Renacimiento tuvieron hijos. Inocencio VIII tuvo al menos 8. Pío II escribió poesía erótica antes de ser papa. Sixto IV nombró a 6 de sus sobrinos cardenales. Julio II, el gran enemigo de los Borgia, tuvo 3 hijas ilegítimas. León X, el Papa Medici, vendió indulgencias a una escala industrial para financiar la construcción de San Pedro. Los Borgia no corrompieron la Iglesia ya estaba corrupta. Lo que los Borgia hicieron fue llevar esa corrupción a su expresión más pura, más eficiente y más visible. Y eso es lo que realmente escandalizó a Europa. No que los Borgia fueran corruptos, sino que no se molestaron en ocultarlo. Pero más allá del escándalo, más allá de los asesinatos y los incestos reales o imaginados, hay algo estructuralmente fascinante en el modelo Borgia. Y es esto: intentaron convertir una monarquía electiva en una monarquía hereditaria. El papado, por definición, no se hereda. Cada papa es elegido por los cardenales en un cónclave. Es un sistema diseñado para evitar la formación de dinastías. Pero los Borgia intentaron burlarlo. Su estrategia era triple. Primero, acumular territorios que pudieran heredarse. La Romaña, conquistada por César, no era formalmente del Vaticano. Era de César Borgia, duque de Valentinois. Si César hubiera tenido hijos legítimos, esos
territorios habrían pasado a ellos. Segundo, colocar a miembros de la familia en posiciones clave. César como comandante militar, Lucrecia como enlace matrimonial con las grandes casas italianas, Joffre como conexión con Nápoles, y múltiples Borgia menores, en cargos eclesiásticos y administrativos por toda Italia. Tercero, controlar el colegio cardenalicio. Alejandro creó decenas de cardenales nuevos, muchos de ellos españoles, muchos de ellos comprados, todos ellos leales. La idea era que, cuando Alejandro muriera, esos cardenales elegirían a otro Borgia, o al menos a alguien controlado por los Borgia. Si el plan hubiera funcionado, si Alejandro hubiera vivido 5 años más, si César no hubiera enfermado en el momento crítico, es posible que los Borgia hubieran logrado lo imposible: convertir el papado en una monarquía hereditaria de facto, donde el poder se transmitiera de padres a hijos mediante una combinación de control territorial, influencia cardenalicia y fuerza militar. Pero el plan tenía un defecto fundamental. Dependía completamente de la vida de un hombre de 70 años. Y cuando ese hombre murió, todo el edificio se derrumbó en semanas. Cuando César Borgia muere en 1507, Italia es un campo de batalla. Las guerras italianas, que comenzaron en 1494 con la invasión francesa, continuarán durante décadas. Francia, España, el Sacro Imperio Romano Germánico, Venecia, Florencia, el Papado, todos luchan por el control de la península. Y en medio de ese caos, algo se pierde para siempre: la posibilidad de una Italia unificada bajo un príncipe italiano. Porque eso es lo que César Borgia estuvo a punto de lograr. No era español, a pesar de su apellido. Había nacido en Roma, hablaba italiano, pensaba como un italiano, y su proyecto era crear un reino italiano en el centro de la península, que pudiera resistir tanto a Francia como a España. Maquiavelo lo entendió. En el último capítulo de El Príncipe escribe una exhortación desesperada a los Medici, instándolos a unificar Italia, a expulsar a los bárbaros extranjeros, a crear un Estado fuerte y centralizado. Y el modelo que propone es, implícitamente, el de César Borgia. Pero los Medici no lo hacen. Nadie lo hace. Y durante los siguientes 3 siglos y medio, Italia será un mosaico de estados débiles, constantemente invadidos, constantemente manipulados por potencias extranjeras. La unificación italiana no llegará hasta 1861, y cuando llegue, será bajo la Casa de Saboya, una dinastía del norte, con apoyo francés y prusiano. Será un proceso largo, sangriento y profundamente conflictivo. Y algunos historiadores se preguntan: ¿qué habría pasado si César Borgia hubiera vivido? ¿Qué habría pasado si Alejandro VI hubiera muerto 5 años después? ¿Habría César logrado unificar Italia 3 siglos y medio antes? Es una pregunta sin respuesta, pero es una pregunta que revela algo esencial. Los Borgia no fueron simplemente una familia escandalosa, fueron un proyecto político, un intento de reconfigurar el mapa de Italia, y estuvieron más cerca de lograrlo de lo que la mayoría de la gente cree. Uno de los elementos más persistentes del mito Borgia es el veneno. Durante siglos se ha dicho que los Borgia envenenaban a sus enemigos, que tenían recetas secretas, que Alejandro y César llevaban anillos con compartimentos ocultos llenos de polvos letales, que podían matar a un hombre con un apretón de manos. ¿Cuánto de esto es cierto? La respuesta es, probablemente, muy poco. No hay evidencia documental sólida de que los Borgia usaran veneno de manera sistemática. No hay registros de compras de sustancias tóxicas. No hay testimonios de testigos presenciales confiables. Lo que hay son rumores, acusaciones, propaganda de sus enemigos. Pero el mito persiste. ¿Por qué? Porque el veneno es el arma perfecta para una narrativa de conspiración. Es invisible, es silencioso, es sofisticado y permite explicar muertes que de otro modo parecerían naturales o accidentales. En la Roma del Renacimiento, la gente moría constantemente de fiebres, de infecciones, de enfermedades que hoy serían triviales, pero que entonces eran mortales. La malaria era endémica. La peste bubónica aparecía periódicamente. Las condiciones sanitarias eran terribles.
Cuando un enemigo de los Borgia moría de fiebre, era fácil decir, fue veneno. Cuando un cardenal rico moría repentinamente y sus bienes eran confiscados por el Papa, era fácil decir, lo envenenaron para quedarse con su fortuna. Y los Borgia, en lugar de desmentir esos rumores, los alimentaban. Porque el miedo es una herramienta de poder. Si tus enemigos creen que puedes matarlos en cualquier momento, sin dejar rastro, sin que nadie pueda probarlo, entonces te temerán más que si simplemente los amenazas con un ejército. Así que los Borgia cultivaron su reputación de envenenadores, no necesariamente porque envenenaran a nadie, sino porque era útil que la gente creyera que lo hacían. Pero hay otro factor que explica la leyenda negra de los Borgia: la propaganda. Después de la muerte de Alejandro VI, sus enemigos controlaron la narrativa. Giuliano della Rovere, ahora Papa Julio II, tenía todo el interés en presentar a los Borgia como monstruos. Porque si los Borgia eran monstruos, entonces Julio II era el héroe que había salvado a la Iglesia. Las grandes familias romanas, los Orsini, los Colonna, también tenían interés en demonizar a los Borgia, porque los Borgia los habían desposeído, humillado y en algunos casos asesinado. Presentar a los Borgia como villanos absolutos era una forma de justificar su propia derrota y de reclamar legitimidad moral. Y las potencias extranjeras, Francia, España, el Sacro Imperio, también contribuyeron a la leyenda negra, porque los Borgia habían intentado jugar a unas potencias contra otras, habían traicionado alianzas, habían cambiado de bando según conveniencia. Presentarlos como traidores, como corruptores, como envenenadores, era una forma de deslegitimar su proyecto político. Así que durante décadas, durante siglos, se escribieron panfletos, crónicas, historias, obras de teatro, novelas, todas ellas presentando a los Borgia como la encarnación del mal. Y la imagen se fijó, se convirtió en parte de la cultura popular. Y hoy, 500 años después, cuando alguien escucha el nombre Borgia, piensa inmediatamente en veneno, incesto, corrupción, pero la realidad es más compleja y más interesante, porque los Borgia no fueron peores que sus contemporáneos, fueron simplemente más visibles, más eficaces y más desafortunados. Al final, la historia de los Borgia es una historia sobre dinero. Rodrigo Borgia no habría llegado a papa sin dinero. Compró el cargo, literalmente. Gastó fortunas en sobornar a los cardenales. Y esas fortunas provenían de décadas de acumulación. Rentas eclesiásticas, propiedades, inversiones, préstamos. César Borgia no habría conquistado la Romaña sin dinero. Cada campaña militar costaba decenas de miles de ducados. Había que pagar a los soldados, comprar armas, financiar asedios, sobornar traidores, y todo ese dinero provenía del Vaticano, es decir, de los ingresos que Alejandro extraía de la Iglesia. Lucrecia Borgia no habría sido aceptada en Ferrara sin dinero. Su dote fue inmensa, 100.000 ducados en efectivo, más joyas, más territorios, más dispensas papales. Los Este no querían el matrimonio, pero necesitaban el dinero, y cuando el dinero se acabó, cuando Alejandro murió y César ya no tuvo acceso a las arcas papales, todo se derrumbó, porque el poder sin dinero es una ilusión. Y el dinero sin poder es vulnerable. Los Borgia entendieron que necesitaban ambos, y durante 11 años los tuvieron. Y durante esos 11 años fueron los dueños de Italia. Pero no pudieron institucionalizar su poder. No pudieron convertirlo en algo que sobreviviera a la muerte de Alejandro. Y esa es la gran lección de los Borgia. El poder personal, por más grande que sea, es efímero. Solo el poder institucional, el poder que se inscribe en estructuras, en leyes, en sistemas que funcionan independientemente de las personas, puede durar. Los Borgia intentaron crear esas estructuras, intentaron construir un reino hereditario, intentaron controlar el colegio cardenalicio, intentaron fundar una dinastía, pero fallaron. Y fallaron porque subestimaron un factor fundamental, la hostilidad de las élites establecidas. Los Borgia eran advenedizos, extranjeros, españoles en una Roma dominada por familias italianas que llevaban siglos en el poder. Los Orsini, los Colonna, los della Rovere, los Medici,
Todas estas familias tenían raíces profundas. Tenían redes de lealtades que se extendían por generaciones. Tenían castillos, tierras, ejércitos privados, clientes, aliados. Los Borgia no tenían nada de eso. Tenían dinero, tenían el papado, tenían la fuerza militar de César, pero no tenían raíces. Y las élites italianas nunca los aceptaron. Toleraron a Alejandro VI porque era el papa. Temieron a César porque tenía un ejército, pero nunca los consideraron iguales. Siempre los vieron como intrusos. Y en cuanto Alejandro murió, las élites se movieron con velocidad brutal. Recuperaron sus territorios. Expulsaron a los funcionarios Borgia. Borraron su influencia. Y en cuestión de meses, era como si los Borgia nunca hubieran existido. Esta es una lección fundamental sobre el poder. No basta con conquistarlo. Hay que ser aceptado por las élites que controlan las estructuras profundas de la sociedad. Y si no se es aceptado, hay que destruir completamente a esas élites y reemplazarlas con otras leales. César lo intentó. Ejecutó a los Orsini, despojó a los Colonna, pero no tuvo tiempo de completar el proceso. Y cuando su padre murió, las élites supervivientes se reagruparon y lo destruyeron. Mientras César agoniza en España y luego muere en Navarra, Lucrecia vive una vida completamente diferente en Ferrara. Llega a Ferrara en 1502, con 21 años, casada por tercera vez, con una reputación escandalosa. La familia la recibe con frialdad. La consideran indigna. Murmuran sobre su pasado. La llaman la hija del Papa, con desprecio. Pero Lucrecia es más inteligente de lo que sus enemigos creen. Y más resiliente. Se adapta. Aprende las costumbres de la corte de Ferrara. Se rodea de poetas, músicos, artistas. Financia obras de caridad. Participa en la vida religiosa de la ciudad. Y lentamente, muy lentamente, gana respeto. Tiene 8 hijos con Alfonso d'Este. Varios mueren en la infancia, como era común en la época. Pero los que sobreviven son educados como príncipes. Y Lucrecia, gradualmente, se convierte en una figura respetada. Mantiene correspondencia con su hermano César, hasta la muerte de él. Las cartas son intensas, apasionadas, llenas de nostalgia por Roma, por el poder que tuvieron, por la familia que fueron. Pero después de 1507, cuando César muere, Lucrecia corta todos los lazos con su pasado. Ya no se llama a sí misma Borgia. Es Lucrecia d'Este, es la duquesa de Ferrara, y el escándalo, lentamente, se desvanece. Cuando muere en 1519, a los 39 años, tras un parto complicado, es llorada en Ferrara como una mujer piadosa, generosa y culta. Los poetas escriben elegías, las iglesias celebran misas, y nadie menciona a los Borgia. Es como si esa parte de su vida nunca hubiera existido, y quizás eso es lo que Lucrecia quería. Quizás, después de años de ser utilizada, manipulada y sacrificada por su familia, finalmente encontró en Ferrara algo que nunca tuvo en Roma: una vida propia. El pontificado de Julio II marca un cambio radical. Julio II es un guerrero. Lidera ejércitos personalmente. Reconquista los territorios que César había tomado. Expulsa a los franceses de Italia. Inicia la construcción de la nueva Basílica de San Pedro. Pero en términos de estructura financiera, en términos de nepotismo, en términos de venta de cargos, Julio II no es muy diferente de Alejandro VI. Simplemente es más discreto. Y su sucesor, León X, el Papa Medici, llevará la venta de indulgencias a una escala industrial. Será esa venta masiva de indulgencias la que provocará la ruptura de Martín Lutero y el inicio de la Reforma protestante. Así que los Borgia no corrompieron la Iglesia. La Iglesia ya estaba corrupta y seguirá estándolo durante décadas. Lo que los Borgia hicieron fue mostrar con una claridad brutal cómo funcionaba realmente el sistema. Y esa claridad, esa falta de hipocresía, es lo que realmente escandalizó a Europa. Porque una cosa es que un papa tenga hijos en secreto. Otra cosa es que los exhiba en el Vaticano, que los nombre duques, que los case con princesas, que conquiste territorios para ellos. Una cosa
es que un papa venda cargos discretamente. Otra cosa es que lo haga abiertamente, sistemáticamente, como si fuera un negocio. Los Borgia no jugaron según las reglas no escritas, y por eso fueron castigados, no por ser corruptos, sino por ser descarados. Durante los siguientes siglos, los Borgia se convierten en un símbolo de la corrupción renacentista, un símbolo del poder, sin escrúpulos, un símbolo de la ambición desmedida. Víctor Hugo escribe sobre ellos. Alexandre Dumas escribe sobre ellos. En el siglo XIX, los Borgia son personajes de novelas góticas, de dramas románticos, de óperas. En el siglo XX, aparecen en películas, en series de televisión, en videojuegos, siempre como villanos, siempre como envenenadores, siempre como la encarnación del mal. Pero esa imagen es una caricatura, una simplificación, porque los Borgia fueron muchas cosas, pero no fueron simples. Fueron producto de su tiempo, un tiempo donde el poder se compraba, se heredaba y se defendía con violencia. Un tiempo donde la Iglesia era indistinguible del Estado. Un tiempo donde las alianzas matrimoniales decidían el destino de naciones. Un tiempo donde el dinero era el motor de todo. Y en ese contexto, los Borgia no fueron una anomalía. Fueron la expresión más pura, más eficiente y más visible de cómo funcionaba realmente el poder. Si despojamos la historia de los Borgia del escándalo, del mito, de la propaganda, ¿qué queda? ¿Qué lecciones podemos extraer sobre cómo funciona el poder? Primera lección: el poder se construye con dinero. Rodrigo Borgia no llegó a papa por santidad. Llegó porque acumuló durante 30 años los recursos necesarios para comprar el cargo. Y una vez en el cargo, utilizó los ingresos del Vaticano para financiar el proyecto de su familia. Segunda lección: el poder requiere violencia. César Borgia no conquistó la Romaña con palabras, la conquistó con ejércitos. Y cuando sus comandantes lo traicionaron, los asesinó, porque entendió que el poder que no se puede defender con fuerza es un poder ilusorio. Tercera lección: el poder requiere legitimidad. No basta con tener dinero y ejércitos. Hay que tener una justificación. Los Borgia utilizaron la autoridad papal. Cada conquista de César era, formalmente, una recuperación de territorios que pertenecían a la Iglesia. Cada ejecución era un castigo por traición al Papa. La violencia estaba envuelta en legalidad. Cuarta lección: el poder requiere alianzas. Los Borgia utilizaron matrimonios para tejer redes de lealtades. Lucrecia fue casada con los Sforza, con los Aragón, con los Este. Cada matrimonio abría una puerta, compraba un aliado, neutralizaba un enemigo. Quinta lección: el poder personal es efímero. César Borgia fue uno de los hombres más poderosos de Italia, pero su poder dependía completamente de su padre. Cuando Alejandro murió, César se derrumbó en semanas, porque no había institucionalizado su poder, no había creado estructuras que pudieran funcionar sin él. Sexta lección: las élites resisten a los advenedizos. Los Borgia nunca fueron aceptados por las grandes familias italianas, y en cuanto tuvieron la oportunidad, esas familias los destruyeron, porque el poder establecido siempre resiste a los recién llegados. Y si los recién llegados no destruyen completamente al poder establecido, serán destruidos ellos. Estas lecciones no son morales, no son edificantes, pero son reales. Y son las mismas lecciones que han guiado a constructores de imperios, a fundadores de dinastías, a revolucionarios, a empresarios, durante siglos, porque el poder, al final, no tiene moral, tiene lógica. Y los Borgia entendieron esa lógica mejor que nadie. Hay una pregunta que los historiadores se hacen ocasionalmente. ¿Qué habría pasado si César Borgia hubiera logrado su objetivo? ¿Qué habría pasado si hubiera conquistado Bolonia, Florencia, Siena? ¿Si hubiera creado un reino sólido en el centro de Italia? ¿Si Alejandro hubiera vivido lo suficiente para asegurar la sucesión? Es imposible saberlo, pero podemos especular. Un reino Borgia en el centro de Italia
habría cambiado completamente el equilibrio de poder en la península. Habría sido un Estado fuerte, centralizado, militarmente capaz, financieramente sólido. Habría podido resistir tanto a Francia como a España. Y quizás, solo quizás, habría podido iniciar el proceso de unificación italiana 3 siglos y medio antes de que realmente ocurriera. Porque eso es lo que César estaba construyendo. No un Estado papal, un Estado italiano. Con capital en Roma, sí, pero gobernado por un príncipe secular, no por un papa. Un Estado donde el poder se heredara de padres a hijos, donde hubiera un ejército permanente, donde hubiera una administración centralizada. Era un proyecto radicalmente moderno, y estaba a punto de lograrse, pero fracasó. Fracasó porque Alejandro murió demasiado pronto. Fracasó porque César enfermó en el momento crítico. Fracasó porque las élites italianas se reagruparon y lo destruyeron. Y durante los siguientes 3 siglos y medio, Italia fue un campo de batalla para potencias extranjeras. Fue invadida, dividida, ocupada, explotada, y los italianos pagaron el precio de no haber tenido un César Borgia que triunfara. Es una ironía amarga. El hombre que podría haber unificado Italia es recordado como un villano, y los hombres que lo destruyeron son recordados como héroes. Pero la historia no la escriben los que tienen razón, la escriben los que ganan. Cuando César muere, en 1507, los Borgia como dinastía política han terminado, pero genéticamente sobreviven. Los descendientes de Lucrecia, a través de la casa d'Este, se dispersan por las cortes europeas. Algunos llegan a ser duques, otros cardenales, otros simplemente nobles menores. Los descendientes de Juan Borgia, el duque de Gandía asesinado, fundan una línea española que perdura hasta hoy. Uno de ellos, Francisco de Borja, se convierte en santo. Es el tercer general de la Compañía de Jesús, los jesuitas. Es canonizado en 1671. Y así, irónicamente, el apellido Borgia, sinónimo de corrupción durante siglos, produce un santo. Los descendientes ilegítimos de César, dispersos por Italia y España, desaparecen gradualmente de los registros. Algunos cambian de apellido, otros se integran en familias locales, otros simplemente se desvanecen, y en 1572, el último cardenal Borgia muere. Es Rodrigo de Borja y Oms, sobrino nieto de Alejandro VI. Con su muerte, la presencia Borgia en el Vaticano termina definitivamente. Pero el nombre persiste en la memoria cultural, persiste en la literatura, persiste en el imaginario colectivo, como símbolo de poder sin escrúpulos, de ambición desmedida, de corrupción absoluta. Y quizás eso es lo más irónico de todo. Los Borgia fracasaron en fundar una dinastía duradera, fracasaron en institucionalizar su poder, fracasaron en crear un reino que sobreviviera a ellos. Pero lograron algo que ninguna dinastía puede comprar: la inmortalidad cultural. 500 años después de su caída, todavía se habla de ellos, todavía se escriben libros sobre ellos, todavía fascinan, horrorizan y obsesionan. Y eso, a su manera retorcida, es una forma de victoria. La historia de los Borgia es, al final, una historia sobre el precio del poder. Rodrigo Borgia pagó ese precio con su alma, vendió cargos eclesiásticos, compró el papado, utilizó la Iglesia como instrumento de enriquecimiento familiar, y murió solo, delirante, abandonado por todos excepto por unos pocos sirvientes que tuvieron que romperle los huesos para meterlo en un ataúd. César Borgia pagó ese precio con su vida. Asesinó a su hermano, traicionó a sus aliados, conquistó territorios, y murió a los 31 años, solo, en una escaramuza sin importancia, en un reino menor, lejos de Roma, lejos del poder, lejos de todo lo que había construido. Lucrecia Borgia pagó ese precio con su libertad. Fue casada 3 veces contra su voluntad. Vio morir asesinado a su esposo. Fue acusada de incesto. Fue utilizada como moneda de cambio. Y pasó el resto de su vida intentando olvidar quién había sido. Y la Iglesia Católica pagó ese precio con su unidad,
porque los escándalos del pontificado de Alejandro VI, sumados a los de sus sucesores, alimentaron el resentimiento que explotaría con Martín Lutero. La reforma protestante, que dividió a Europa durante siglos, tiene sus raíces en la corrupción sistemática del Vaticano renacentista. Y los Borgia fueron el ejemplo más visible de esa corrupción. Así que al final, nadie ganó. Los Borgia perdieron su poder. Sus enemigos recuperaron sus territorios, pero Italia quedó dividida y débil. La Iglesia se dividió. Y Europa se sumergió en siglos de guerras religiosas. Todo por el poder, todo por el dinero, todo por la ambición de una familia que creyó que podía reescribir las reglas. ¿Por qué nos siguen fascinando los Borgia 500 años después? Porque representan algo que reconocemos, algo que vemos en nuestro propio tiempo. Vemos familias que utilizan el poder político para enriquecerse. Vemos instituciones que se corrompen desde dentro. Vemos líderes que compran lealtades, que manipulan sistemas electorales, que utilizan la violencia cuando es necesario y la legalidad cuando es conveniente. Vemos dinastías empresariales que intentan perpetuarse, que colocan a hijos y sobrinos en posiciones clave, que mezclan lo público con lo privado, que convierten instituciones en instrumentos de poder familiar. Vemos el mismo patrón una y otra vez. Acumulación de recursos, compra de influencia, uso de la violencia, construcción de redes de lealtad, intento de institucionalización y, finalmente, colapso cuando falta la figura central que sostiene todo el sistema. Los Borgia no son una anomalía histórica, son un arquetipo, un modelo que se repite en diferentes contextos, en diferentes épocas, con diferentes nombres, pero con la misma lógica fundamental. Y por eso su historia sigue siendo relevante, no como curiosidad histórica, sino como lección sobre cómo funciona el poder, sobre cómo se construye, sobre cómo se ejerce y sobre cómo, inevitablemente, se pierde. Porque el poder absoluto, el poder que los Borgia persiguieron con tanta desesperación, es siempre efímero. Puede durar años, puede durar décadas, pero nunca dura para siempre. Y cuando se derrumba, lo hace con una velocidad que sorprende a todos, especialmente a quienes lo ejercieron. Los Borgia gobernaron el Vaticano durante 11 años. 11 años de esplendor, de escándalo, de conquistas, de crímenes, de ambición desmedida. 11 años en los que parecían invencibles. Y luego, en cuestión de semanas, todo desapareció, como si nunca hubiera existido. Esa es la naturaleza del poder, y esa es la lección que los Borgia, a su pesar, nos enseñaron. El poder se conquista con astucia, se mantiene con fuerza, se pierde con el tiempo, y al final, lo único que queda es la memoria, y la pregunta de si valió la pena. Para los Borgia, la respuesta probablemente sea no, porque pagaron todo, su reputación, sus vidas, sus almas, por un poder que no pudieron conservar. Pero para nosotros, 500 años después, quizás la respuesta sea sí, porque su historia nos enseña algo esencial sobre la naturaleza humana, sobre la ambición, sobre el precio del poder y sobre los límites de lo que el dinero, la violencia y la astucia pueden lograr. Y esa lección, esa comprensión profunda de cómo funciona realmente el mundo, es un legado que ninguna dinastía, por poderosa que sea, puede igualar. Los Borgia quisieron ser inmortales a través del poder. Y fracasaron, pero se volvieron inmortales a través de su fracaso. Y eso, quizás, es la ironía más grande de todas. Pero hay una dimensión de la historia Borgia que raramente se explora con suficiente profundidad, la ingeniería financiera que sostenía todo el sistema. Porque detrás de cada conquista, detrás de cada asesinato, detrás de cada alianza matrimonial, había una estructura económica sofisticada que convertía el poder religioso en capital líquido, y ese capital en poder militar y político. Entender esa estructura es entender cómo funcionaban realmente los estados en el Renacimiento, y cómo el Vaticano, lejos de ser una institución espiritual, operaba como una corporación multinacional con múltiples líneas de negocio, diversificación geográfica y una capacidad de extracción de rentas que ningún reino secular podía igualar. Empecemos por los ingresos básicos. El Vaticano del siglo XV
recibía tributos de los estados pontificios, el cinturón de Misones de Sendos, territorios en el centro de Italia que iban desde Roma hasta la Romaña. Estos territorios generaban rentas agrícolas, impuestos comerciales, tasas aduaneras, pero eran ingresos irregulares, dependientes de las cosechas, del clima, de la estabilidad local. Más importantes eran los ingresos eclesiásticos dispersos por toda Europa. Cada obispado, cada abadía, cada monasterio generaba rentas, y una porción de esas rentas fluía hacia Roma, no siempre de manera directa. A veces, a través de mecanismos complejos. Un obispo pagaba una pensión anual al cardenal que lo había nombrado. Ese cardenal, a su vez, pagaba una parte al papa. El sistema era opaco, descentralizado y extremadamente difícil de auditar, pero los ingresos más lucrativos provenían de la venta de servicios espirituales. Las indulgencias eran el producto estrella, perdón de los pecados a cambio de dinero. Oficialmente, las indulgencias requerían también confesión y arrepentimiento. En la práctica, se vendían como un producto financiero. Pagabas una suma, recibías un documento y tus pecados quedaban perdonados. O los pecados de un familiar muerto, cuya alma podía rescatar del purgatorio con el pago correspondiente. Las dispensas matrimoniales eran otra fuente importante. La Iglesia prohibía el matrimonio entre parientes hasta el 4º grado. Pero en las familias nobles, donde las alianzas matrimoniales eran estratégicas y las opciones limitadas, esos matrimonios eran necesarios. Así que se compraba una dispensa. El precio variaba según la cercanía del parentesco y la importancia de las familias involucradas. Podía ir desde cientos hasta miles de ducados. Los annati eran el impuesto que los obispos recién nombrados pagaban al papa, el equivalente a los ingresos del primer año del cargo. Era, en esencia, un precio de entrada, y como los obispados se renovaban constantemente, por muerte, por renuncia, por traslado, los annati generaban un flujo constante de ingresos. Y luego estaba la venta directa de cargos, no solo obispados y cardenalatos, también cargos administrativos en la curia romana, notarios, secretarios, tesoreros, auditores. Cada cargo tenía un precio, y cada cargo generaba ingresos anuales, ya fuera en forma de salario, de comisiones o de oportunidades de corrupción. Alejandro VI sistematizó todo esto, creó nuevos cargos específicamente para venderlos, multiplicó el número de cardenales para multiplicar los ingresos por nombramientos, y cuando un cardenal moría, confiscaba una parte significativa de sus bienes, alegando que había adquirido esas riquezas gracias a su cargo eclesiástico y que por tanto pertenecían a la Iglesia. Era un sistema de extracción continua. Y funcionaba porque había demanda, porque en el Renacimiento un cargo eclesiástico no era una vocación, era una inversión, pero los ingresos del Vaticano, por grandes que fueran, no eran suficientes para financiar las campañas militares de César Borgia. Una campaña en la Romaña podía costar entre 50.000 y 100.000 ducados. Y César hizo varias. ¿De dónde salía ese dinero? Parte venía de préstamos. Los banqueros florentinos y genoveses prestaban dinero al Papa a cambio de garantías, rentas futuras, derechos de explotación de minas de alumbre en los estados pontificios, monopolios comerciales. Alejandro VI llegó a empeñar las tiaras papales, las joyas de la Iglesia, los cálices de oro. Parte venía de la confiscación de bienes de enemigos. Cada vez que César conquistaba una ciudad, confiscaba los tesoros del señor local. Cada vez que ejecutaba a un traidor, se quedaba con sus propiedades. Era una economía de guerra que se autofinanciaba mediante el botín, y parte venía de la venta acelerada de cargos. Durante los años de las campañas de César, Alejandro creó más cardenales que ningún otro papa antes que él. Cada nombramiento generaba entre 10.000 y 30.000 ducados. Multiplicado por decenas de nombramientos, eran cifras enormes. Pero había un problema estructural. Este modelo solo funcionaba mientras Alejandro viviera, porque los préstamos se otorgaban al Papa, no a César. Las confiscaciones se justificaban con la autoridad papal. Los cargos los vendía el Papa. Sin Alejandro, César no tenía acceso al crédito. No tenía legitimidad para confiscar bienes. No tenía nada que vender.
Y esa dependencia financiera absoluta fue lo que destruyó a César en 1503. No fue derrotado militarmente, fue estrangulado financieramente. Sus soldados no cobraban, sus comandantes lo abandonaban, sus aliados exigían pagos que no podía hacer. El poder, al final, es una cuestión de flujo de caja. Y cuando el flujo se detiene, todo se derrumba. Hay un paralelismo inquietante entre el modelo Borgia y las corporaciones familiares modernas que intentan perpetuarse mediante el control de instituciones. Los Borgia utilizaron el Vaticano como una plataforma. No lo crearon, pero lo capturaron. Lo controlaron durante 11 años. Extrajeron recursos masivos, construyeron un imperio paralelo e intentaron institucionalizar su control mediante la colocación de leales en posiciones clave. Es exactamente lo que hacen ciertas familias con corporaciones, con fundaciones, con instituciones financieras. Capturan el control, extraen valor, construyen estructuras paralelas e intentan perpetuar su dominio mediante nombramientos estratégicos, mediante el control de los consejos de administración, mediante la manipulación de las reglas de gobernanza. Y como los Borgia, muchas de estas familias descubren que el control institucional es frágil, que depende de personas, que cuando las personas clave mueren o pierden poder, todo el edificio puede derrumbarse. La lección es la misma. El poder que no se institucionaliza adecuadamente, que depende de lealtades personales en lugar de estructuras legales sólidas, es vulnerable. Y la transición generacional es el momento de máxima vulnerabilidad. Los Borgia lo aprendieron de la manera más brutal posible. Y 500 años después, familias empresariales, dinastías políticas y organizaciones de todo tipo siguen aprendiendo la misma lección. Hay otra dimensión en la historia Borgia que merece exploración, la psicología de quienes ejercen poder absoluto. Rodrigo Borgia, a los 70 años, después de décadas de acumular poder, después de haber llegado al cargo más alto de la cristiandad, ¿qué sentía? ¿Satisfacción? ¿Miedo? ¿Vacío? Las crónicas nos dicen que era un hombre jovial, carismático, amante de la vida, que disfrutaba de la comida, del vino, de las mujeres, de las fiestas, que reía con facilidad, que encantaba a quienes lo conocían, pero también nos dicen que era implacable, que ordenaba ejecuciones sin pestañear, que manipulaba a sus hijos como piezas de ajedrez, que nunca mostraba remordimiento. ¿Cómo se reconcilian esas dos imágenes? ¿Cómo puede un hombre ser simultáneamente encantador e implacable? La respuesta, probablemente, es la disociación, la capacidad de separar la vida personal de las decisiones de poder, de tratar las ejecuciones, las traiciones, las manipulaciones como asuntos técnicos, no morales, de disfrutar de una cena con la familia mientras se planea el asesinato de un enemigo. Es una capacidad que muchos líderes desarrollan, que muchos empresarios desarrollan, que muchos políticos desarrollan. La capacidad de hacer cosas terribles sin sentirse terrible. Y César llevó esa disociación aún más lejos. César, según todos los testimonios, era frío, calculador, casi inhumano en su falta de empatía. Podía abrazar a un hombre, prometerle amistad y ordenar su ejecución horas después sin mostrar ninguna emoción. Maquiavelo lo admiraba precisamente por eso, por su capacidad de hacer lo necesario sin dejarse paralizar por escrúpulos morales. Pero esa frialdad también era una debilidad, porque César no inspiraba lealtad genuina, inspiraba miedo, y el miedo es un adhesivo débil. En cuanto César perdió el poder, todos lo abandonaron. Nadie arriesgó nada por él, nadie lo protegió, porque al final la gente no muere por quienes los usan, muere por quienes los aman. Y César no sabía cómo ser amado, solo sabía cómo ser temido.